Vamos a continuar dándole seguimiento a esta noticia a lo largo del día. Destacar que los países aliados del presidente o del expresidente Evo Morales han repudiado lo que han llamado un golpe de Estado en contra de Evo Morales, y en el caso del gobierno mexicano ha ofrecido asilo a este si en un dado caso él decide asilarse. Vamos a retomar noticias nacionales con el siguiente bloque de noticias registradas durante este fin de semana. Pero sí, hay unos cuantos esquizofrénicos y unos cuantos sepulcros blanqueados que son parte de la conspiración y que andan buscando la paja en el ojo ajeno, andan buscando la paja en el gobierno, y vemos los escritos que sacan. Sacan unos escritos, unos ¿cómo le llaman? Unas declaraciones que sacan. Los sumos sacerdotes sacan unas homilías, sacan unos escritos. Que se preocupen por cuidar su iglesia, que busquen la viga en su propio ojo y no estén buscando la paja en el ojo ajeno. El cardenal Leopoldo Brenes evitó referirse a las declaraciones que dio Daniel Ortega el pasado viernes en el acto en conmemoración del 43 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, alegando desconocerlas. No sé por qué no lo he escuchado. Pero eso dijo. Pero no mientras yo no escucho, no me gusta responder. ¿Aún no ha leído? No. Hoy desde las 5 de la mañana me levanté y no a prepararme para hoy. Por su parte, dijo que la solución a la crisis está en la unión de todos los sectores, sin exclusiones. En primer lugar, que no descartemos los unos a los otros. Aquí tenemos yo personalmente, pues, a lo mejor muchos no estarán de acuerdo, pero aquí con facilidad nosotros decimos: con esto no quiero saber nada. Y creo que eso es bien negativo para la unidad en el país, ¿verdad? Con estos sí, con estos no. Y creo que eso es bien negativo. Yo creo que el descalificar, ¿verdad?, el hacer a un lado. El Santo Padre constantemente nos está diciendo: no descalifiquemos a nadie, no descartemos a nadie. Creo que en el país tenemos en primer lugar que aprender a que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena y no dejemos de dar a un lado, por muy pequeña que sea. Nosotros lo vemos en la iglesia, nosotros no descartamos a nadie si alguien viene con 50 centavos o viene con 100 o viene con un rojito. A todos los recibimos por igual, no descartamos a nadie, y en la iglesia todos son bienvenidos, y ojalá que podamos nosotros en Nicaragua ir dejando a un lado aquellas cosas, porque cuando descartamos a alguien, eso significa que yo le estoy diciendo: tú no sirves para nada, yo soy el mejor. En las celdas del sistema penitenciario Jorge Navarro hay más de 130 presos políticos. El líder de la Iglesia Católica dijo que desea que el anhelo de las madres de estos sea cumplido y que puedan pasar una Navidad en familia. Y ojalá pues que muchos, indistintamente de la acción que se tome, pero ojalá que muchos puedan regresar a sus hogares, porque hay muchos padres de familia, madres de familia que están sufriendo la ausencia. Ojalá pues que esto sea una realidad, que para Navidad se le pueda dar ese regalo a las familias, que sus familiares privados de libertad puedan regresar a sus casas. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Artesanos azul y blanco trabajan en una feria en la iglesia del barrio San Cristóbal de Managua bajo el asedio de agentes antidisturbios que se presentaron al lugar. Siempre nosotros, como lo hemos dicho y lo repetimos en cada feria, pues aquí estamos trabajando. No es que nos acostumbremos, no nos vamos a acostumbrar, porque no es normal, no es sano, no es lícito. Trabajar es un derecho, expresarse es un derecho, disentir del gobierno es un derecho, que es lo que nosotros hacemos. Reprimir es un delito, perseguir injustamente es un delito, asediar es un delito. No es solo contra nuestro derecho civil, sino contra nuestra salud mental y emocional. Es bien incómodo, y además contra nuestro derecho laboral, porque si ustedes se fijan, pues la verdad no dejamos de vender, la gente no deja de apoyar, de acompañarnos, de comprarnos, pero si ustedes se fijan, entre más presencia policial hay, menos gente viene.
Además, no son solo las patrullas con los oficiales normales, sino que antidisturbios. Nosotros no venimos a hacer disturbios aquí, ya viste cómo está de lleno, para que traigan tanto, o sea, eso es amenazante, es intimidante, es incómodo para nosotros, pero es nuestro trabajo y tenemos que seguir adelante. Señalan que tomaron fotografías a quienes se acercaban a realizar compras o a la misa. Los afectados destacan que esta forma de represión es continua y es un intento de arrebatarles su derecho al trabajo. Nosotros andamos artesanía en chapa, llavero, bolsito, escenarios, rosarios, y el asedio siempre se da. Nosotros simplemente lo que hacemos es vender, porque esto se ha convertido en una forma de ayudarnos a nosotros. Ya en el caso de los pirotécnicos de Mondimbó, que nos quitaron el permiso de trabajar en la artesanía de la pólvora, porque nosotros también somos artesanos de la pólvora. Entonces este es nuestro nuevo trabajo para ayudarnos un poco. Y el asedio siempre se ha dado, no hacemos bulla, no hacemos relajo ni nada, para evitar pues inconvenientes, porque ya se ha visto la agresividad de ellos. Entonces lo que nosotros hacemos es solo vender. ¿Cómo cuando no traen niños en la calle con la bandera y nadie lo recibe? Nosotros también tenemos derecho. Ayer no digo Ante el intento de realizar un piquete express por parte de padres de presos políticos en Metro Centro, nuevamente agentes de la policía disiparon la protesta y replegaron a los pocos manifestantes. Los agentes dieron persecución a los participantes hasta llevarlos al interior del centro comercial. Requisaron a quienes transitaban por el lugar y se apostaron en el local, hostigando a los presentes, incluso a los taxistas, para impedir que trasladaran a los manifestantes. Una vez más agredieron a periodistas de medios independientes, a quienes golpearon y retuvieron, además de quitarles sus documentos. ¿Dónde se van a llevar a los ciudadanos? ¿Y hay oficial? Ellos arremetieron contra nosotros, a mí me empujaron y me pegaron una patada en la parte de atrás. Fue en ese momento que yo casi me caigo y hasta el zapato se me zafó. Entonces yo le recrimino y le digo que por qué me agrede. Entonces él solo empezó a hablar palabras soeces y pues nosotros continuamos así la cobertura hasta salir del centro comercial. Fue en ese momento también cuando nosotros mientras dábamos cobertura, ellos intentaron también echarnos la camioneta. Una de las patrullas de la policía nos agarraron y nos echaron así la camioneta. Yo le reclamo, ¿y por qué? ¿Y ellos, oficial, qué pasó? ¿Qué? Entonces me empiezan a decir igual palabras soeces y pues esa era parte de lo que ha venido realizando la policía en los últimos días, como hemos visto, que no he sido el único, a otros compañeros les ha ido peor. Este ataque a artículo 66 y a la prensa, que también el día de hoy colegas fueron retenidos, al chofer le quitaron sus credenciales de chofer, de trabajador de la prensa, y también la licencia y todos sus documentos, con el objetivo de impedir dar cobertura. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Un accidente de tránsito dejó como resultado al conductor de la motocicleta lesionado, cuando este iba en estado de ebriedad invadir el carril contrario, impactando contra otro vehículo. Esto es lo que reportan ciudadanos que transitaban por la carretera que conduce al municipio de Tisma en el departamento de Masaya. Ciudadanos del municipio de Guaslal, en la región autónoma del Caribe Norte, reportan que el conductor que manejaba una excavadora perdió el control del pesado vehículo al presentar fallas mecánicas, lo que provocó que cayera en un puente. Afortunadamente, el conductor solo resultó con golpes leves. Un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito cuando una camioneta no respetó las señales de tránsito, impactando con el conductor de la motocicleta. Esto es lo que reportan personas que transitaban por el sector de Lindavista.
Un accidente de tránsito es lo que reportan ciudadanos del municipio del Viejo en el departamento de Chinandega. El hecho ocurrió cuando el conductor de la camioneta no respetó la señal de alto, provocando que impactara contra un motociclista. Afortunadamente solo dejó daños materiales. Personas que transitaban por la carretera que conduce al municipio de Palacahuina en el departamento de Madrid reporta que un bus de transporte colectivo se volcó al presentar desperfectos mecánicos. Solo se reportan personas con golpes leves y daños materiales. Un accidente de tránsito dejó como resultado a un ciclista lesionado, quien fue trasladado a un hospital de Masaya. El hecho ocurrió cuando el conductor de un bus de transporte colectivo atropelló al ciclista. Aparentemente no se percató que él iba en la vía. Esto ocurrió en la carretera que conduce al municipio de Mazatepe en el departamento de Masaya. Para Acción 10, Fátima Laguna. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Vamos a consejos publicitarios, regresamos en instantes con más noticias. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros a través de Acción 10 en la mañana en este inicio de semana, pidiéndole sobre todo a Dios siempre su protección. Vamos a darles información de notas nocturnas de nuestra periodista Eliette Telles, quien nos da noticias de un ciudadano de unos 35 años motorizado que perdió la vida. Esto ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera sur. Veamos el reporte. La muerte de Norvin Hernández, de aproximadamente 35 años de edad, fue instantánea al esquivar a un equino en el kilómetro 27 carretera sur, perdiendo el control de la moto e impactando en el pavimento. Que él viene en la moto y para que se le cruzó un caballo y lo quiso esquivar y la moto se le chorreó a él y se estrelló. Eso fue todo lo que lo dijeron. Pues. ¿Él portaba el casco cuando vinieron ustedes? Sí, porque lo hallaron hasta allá. ¿Encontraron en otro lugar? Sí, parece que lo andaba, no le prensaba y se le zafó. ¿Qué era él de usted? Es cuñado. ¿Su nombre? Bismar Antonio López Martínez. El ahora occiso era originario de la comunidad Los Fierros. Aparentemente conducía a exceso de velocidad y no portaba el casco de protección. En el lugar estuvo presente miembros de la Cruz Roja Nicaragüense. Agentes de tránsito serán quienes determinen las causas de este lamentable hecho. Tremendo susto se llevaron 4 jóvenes que se movilizaban a bordo de un carro al perder la dirección en una curva en el kilómetro 26, carretera Vieja a León, cayendo en un abismo. Si vos ves la huella del carro, él viene cruzado, así, él viene así, no viene recto, sino que viene de viaje cruzado. Y vino a pegar en el palo ese, donde pegó en el palo, giró. Los jóvenes se dirigían de Chinandega hacia Managua. Afortunadamente solo fueron daños materiales. Con cámara de Ángel Díaz para Acción 10, Eliette Telles. Ahora les dejamos con un segundo bloque de los hechos acontecidos durante este pasado fin de semana. 2 personas resultaron lesionadas la madrugada de este sábado cuando el carretón en el que iban fue impactado por una camioneta de Unión Fenosa. Momentos antes, Carlos Alberto Parrales, de 29 años, salió de la comarca Grecia número 2, rumbo al mercado central con un cargamento de yuca. Pero en el kilómetro 137,5, carretera a Somotillo, ocurrió el accidente. Ellos tienen culpa porque él ve en su preferencia, el muchacho. En el carril. Correcto. Él le pega el impacto por detrás y en su propia vía. Sí. Pero ellos nunca tienen culpa de nada. Como ellos tienen reales, ellos les vale el pobre. Además de Parrales, resultó herida su sobrina adolescente Yubelka Dayana Valle. Ambos fueron trasladados hacia el Hospital General España con fracturas varias y escoriaciones. La cuadrilla de Unión Fenosa tiene placa Managua y la conducía Erickson José Sánchez, de 23 años, quien resultó con lesiones leves y fue trasladado a una clínica previsional. Un pasajero de la camioneta aseguró que no vieron el carretón a pesar de las señales lumínicas. Y se lo montó. ¿Dónde se trasladaban ustedes? Pues nosotros veníamos de la grieta. ¿De la grieta? Sí, íbamos para Chinandega. Sí. De repente eso se ve acá. Con imágenes de Ricardo Delgado para Acción 10, Katia Reyes.
La llegada de fin de año no solo es motivo de alegría para los estudiantes que celebran cada triunfo académico, pero todo ha sido sinónimo de preocupación para los estudiantes de la Universidad Rubén Darío con sede en Diriamba, Carazo. El reclamo es con el rector Nelson Palma, pues según les otorga el título que según ellos no tiene validez del Consejo Nacional de Universidades. Mi nombre es Angélica María Ramos Baltodano. Otra estafada más del URD. Esto cuesta $200 y en Ticuantepe cuesta 280. Esto es un tuco papel de que se puede romper. No estamos acreditados. Aquí nos troncharon los sueños a muchos. Aquí hay muchas madres solteras que con esto se suponía que iban a sacar adelante a sus hijos. El CNU dice que esta universidad no está aprobada, así que ya nos desengañaron y nos quieren ver el Conchita Palacio, porque después que usted va al CNU tiene que ir al Conchita Palacio a inscribirlo. Y este es un demás, porque dice, si la universidad no está inscrita y no está avalada, es un demás que a ustedes les den este título, porque no nos van a dar código. ¿Cuál es el atraso, director? No sabemos todavía, no sabemos porque no dan respuesta por escrito. Se lo he dicho a ustedes. ¿Y el CNU qué dice? El CNU nos emitió una constancia que las carreras técnicas están autorizadas por ellos. Eso ya tenemos, pero a eso no nos dan. Lo que ellos presentaron es en la un carta curso. que está registrado. Pues sí, los cursos técnicos. Pero no como carrera técnica. Es que el CNU establece cursos técnicos. Toda carrera técnica es un curso técnico. Un curso técnico, así Correcto. lo establece. Así lo establece. Ajá. Entonces el pegón es más con el Conchita Palacio. El pegón es con el MINSA. Son más de 200 estudiantes que se han graduado desde el año 2016 y varias carreras que se ofertan, pero la que tiene más demanda es técnica auxiliar en enfermería. Los estudiantes egresados de la Universidad Rubén Darío, por su parte, han visitado las instalaciones del Complejo Nacional de Salud Conchita Palacios y les expresaron que el Ministerio de Salud no puede asignar el código que necesitan los estudiantes egresados. Por lo tanto, no pueden ejercer sus carreras porque no están acreditados. El director lo único que nos sabe decir es que dice que el CNU es el culpable, que el Conchita Palacio es otro culpable, que él está haciendo lo posible, pero nosotros no vemos respuesta. Ya ve, hoy veníamos en son de paz a arreglar esto. Y uno que dice ser escolta del capó de pegarme en la puerta. El escolta del doctor Palma. Porque yo iba a entrar a la universidad. Se me paró que me iba a pegar. Entonces vine yo y le dije que me pegara. Y hay videos, hay pruebas y testigos de que él a mí se me tiró que me iba a pegar. Lo que nosotros le exigimos es que, y les decimos, les pedimos de corazón a los nuevos bachilleres que abran sus ojos, que no se dejen engañar por los Palmas, que no se dejen engañar por estas universidades fantasmas, por estas universidades mentirosas, mediocres. En la Iglesia Católica del municipio El Crucero se realizaba la misa de cuerpo presente de René Alberto Quintero, de 38 años. El hombre que fue encontrado ya sin vida en las celdas preventivas de Jinotepe, Carazo, este viernes, tenía más de 18 años de laborar en el área del centro de salud y se desempeñaba como abatizador a pesar que era contador. Así lo aseguró doña Dora Dávila, la mamá del fallecido, donde fue velado. Él fue detenido en su centro de trabajo. ¿A qué se dedicaba su hijo? Mi hijo se dedicaba, él era contador, pero se dedicaba a batizar. ¿Cómo le dan la noticia que su hijo se había quitado la vida? Y antes de las más o menos 14 horas dilató preso. Y ellos dicen que se ahorcó. Pero él habitaba en la comarca Las Nubes, dejando 2 niños de 15 y 10 años en la orfandad. El día jueves fue detenido en su centro de trabajo, de allí fue trasladado en la celda de la Delegación Departamental de Carazo, donde lo encontraron con una faja en el cuello. La policía a nosotros no nos dio ninguna respuesta, que por qué mi hijo se lo llevaban, ni por qué nada de eso. Ni cómo pudo haberse quitado la vida. Tampoco. Todo lo hicieron entre ellos mismos. ¿No le dijeron con qué él se ahorcó? Supuestamente dijeron que con una faja. Yo lo que exijo es que esto se investigue. Para que esa muerte de mi hijo que no se quede así, porque mi hijo no es un perro. Mi hijo era un hombre bien querido. Ahora es que esperan que los resultados de la autopsia revele la muerte del ciudadano, a quien nos señalan de pertenecer a una banda delincuencial. Pero esta versión la desmiente su progenitora. Después de la misa, una caravana de vehículos acompañaba el féretro hasta su última morada. Del kilómetro 30, carretera sur, 2 kilómetros hacia adentro. En un pequeño cementerio fue sepultado entre la multitud de compañeros de trabajo, familiares y amigos. Elba Iliana Molina en Acción 10. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más. Seguimos con más noticias.
Como una evidente amenaza al sector privado, califica el politólogo José Antonio Peraza las palabras del presidente Daniel Ortega durante su última comparecencia, en la que se refirió a este sector. Valesca Rivera conversó con él y nos cuenta más. Desde que iniciaron las protestas en Nicaragua y el respaldo del sector privado, el presidente Daniel Ortega ha realizado diferentes amenazas, entre ellas cerrar las empresas que apoyaban los paros nacionales. En su último discurso destacó que estas podrían funcionar con trabajadores, lo que para algunos expertos es calificado como una nueva amenaza al sector. Digan que están quebrando algunos, pues que quiebren. Sí, siempre están quebrando. ¿Por qué? Porque quieren ganar más de lo que ganaban antes de tratar de destruir al país y de provocarle un enorme daño a la economía. Ellos son los únicos responsables. Cuando esos empresarios estuvieron a su favor o por lo menos llegaron a acuerdos con él, nunca le importó. Nunca le importó que hubieran exoneraciones muy altas, que se tomaran decisiones en salas muy pequeñas, que se tomaran compromisos que implicaban a toda la nación en círculos muy estrechos. Todo eso existía en el modelo de diálogo y consenso y Daniel Ortega lo sabía. Lo terrible de Ortega es que lo hace no porque él quiera que este país se desarrolle ni porque el capitalismo funcione como debería funcionar, sino simplemente porque los empresarios le han dicho que no. Yo creo que es una amenaza velada, pero yo no creo que la cumpla, salvo que tenga, digamos, algún empresario ya visto que le está representando problemas muy particulares. La relación del presidente Ortega, también empresario, hacia el sector privado tiene una ruptura contundente, luego de los 8 años de que Ortega otorgara beneficios a ese sector. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. Analista político cataloga de polémico y vacío el discurso del presidente Daniel Ortega, ya que evitó referirse a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro contra funcionarios de su gobierno. Veamos la siguiente nota. Para el ex embajador ante la OEA, Edgar Parrales, el discurso del presidente Ortega es polémico y de un agitador de barricadas en la calle. Sí, parece como la acción de un agitador de barricada en una calle, incitando a sus seguidores a la violencia. Habla como estadista. Un estadista en realidad aprovecharía esas ocasiones, ya que prácticamente obliga a toda la población a escucharlo, porque ponen en cadena forzadamente a las televisoras. Él podría aprovechar esa oportunidad para hacer un análisis de la situación actual del país. Habla de la opresión a los campesinos, cuando su gobierno está matando a los campesinos en el centro y en el norte del país y les están robando sus tierras. Habla de Sandino. Sandino se opuso, digamos, a la acumulación de riqueza, y él es un acumulador de riqueza que las ha acumulado no solamente para él y su esposa, sino también para sus hijos y para sus nietos, apropiándose de bienes que no son de él. En la comparecencia omitió referirse a las recientes sanciones que impulsó Estados Unidos en contra de 3 de sus funcionarios. Un argumento, cómo defender lo indefendible, cómo defender a un señor como el comisionado Avillán, que participó de una represión sangrienta, perversa y más allá de eso, si no tiene cómo defenderlo, no tiene argumentos que contrastar a la acción del castigo o sanción que se le está imponiendo a estos señores, ¿ya? Por eso se calla. El presidente señaló a la oposición de traidores y vendepatrias y de ser ellos los responsables de la crisis económica y del supuesto fallido golpe de Estado. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa señala que el mensaje del secretario de Estado de los Estados Unidos debe interpretarse como un respaldo al pueblo nicaragüense. Valesca Rivera nos brinda mayores detalles. El mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua debe ser interpretado como un respaldo hacia los nicaragüenses, asegura el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. Los Estados Unidos han mandado una señal clara. ¿Cuál es esa señal? Número 1, que no se han olvidado de Nicaragua, y número 2, que están todavía apoyando a la justa causa, digamos, de los nicaragüenses, que lo que quieren en el fondo es poder elegir a sus mandatarios de una manera totalmente transparente y creíble. Jefe director de la CIA, fue diputado de los Estados Unidos, va a ser candidato para el Senado, y él a lo mejor piensa en algún momento ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y lo que él ha hecho es complementar
con esas declaraciones de él, la intención del gobierno al tomar la medida de sancionar a 3 nicaragüenses con lo que yo llamo la Magnitsky-Nica. En relación a la solicitud de más sanciones para otros 7 funcionarios de Ortega, entre ellos la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señalada en los últimos días por actos de corrupción, Alba Luz Ramo, Sadrash Celedón, alcalde de Matagalpa vinculado a los grupos armados, y a la fiscal general Ana Julia Guido, son casos puntuales que orillan a los colaboradores del mandatario, señala Sacasa. El que parece ser el malo es la película, ¿verdad? En Washington es Daniel Ortega y Rosario. Ellos son los intransigentes, vistos desde la óptica norteamericana. Y eso va a perjudicar al intento, por ejemplo, de Daniel Ortega y de Rosario de que no se le apliquen sanciones de la Unión Europea. Ya están actuando de una manera totalmente sincronizada Canadá y los Estados Unidos. Y yo no descarto que de aquí a algunas semanas la Unión Europea se sumaría a ese actuar de sancionamiento sincronizado con los norteamericanos y los canadienses. Esas nuevas sanciones se sumarían a la lista de 14 funcionarios castigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su vínculo con la corrupción y la represión en Nicaragua. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. Empresa 3M publica un comunicado anunciando el cierre de operaciones debido a la crisis económica que enfrenta en Nicaragua. Valesca Rivera con el reporte completo. A solo días de anunciar la reducción de planilla de una empresa tabacalera, la empresa 3M publica un comunicado en el que anuncian el cierre de sus operaciones en Nicaragua. Aunque sus administradores no se han pronunciado al respecto, este viernes se publicó que realizarían una transición cuidadosa, respetando las leyes y compromisos adquiridos con sus aliados comerciales y empleados. Esa empresa estaba dirigida a brindar servicios industriales a la línea automotriz, diseño y construcción, seguridad, transporte, entre otras. Esta empresa opera en más de 70 países con un promedio de 55,000 empleados, de los cuales un porcentaje de ellos en nuestro país quedarán en el desempleo, sumando así el índice negativo anunciado desde inicios de este año producto de la crisis política. Para Acción 10, Valesca Rivera. Declaran culpable por femicidio frustrado a Gerald Josué Álvarez, quien hace meses intentó quitarle la vida a su expareja en una calle del barrio El Recreo. Valesca Rivera nos informa. Con las marcas visibles en su cuerpo y las secuelas de la agresión que casi le arrebata la vida, Seylit Parrales recibe la noticia de que su expareja fue condenado a 20 años de prisión. Cuando estuvimos allá, la abogada de él había apelado por 10 años. Y bueno, había quedado que entre el abogado de él y el de nosotros iban a quedar en un acuerdo, pero no sabía yo que le habían dado 20 años, pero sí, estoy de acuerdo porque lo que él me hizo iba a dejar a mi hijo en orfandad. Y pues no he estado comiendo normalmente porque cuando como me lastima. Y estuve yendo al médico porque estaba mal del estómago. Pasé casi mes y medio con digestión porque me afectó el intestino. Gerald Josué Álvarez, de 28 años, reconoció ser culpable de femicidio frustrado. Él recibió la pena máxima por el delito. Ambos tienen una niña de 1 año que hoy se aferra a su madre. El juez tercero especializado en violencia calificó el hecho como grave porque la víctima sufrió agresiones durante la relación hasta exponerla a perder la vida. El hecho se registró hace 3 meses en el barrio El Recreo, donde el agresor le propinó varias estocadas con una navaja. Él me pregunta qué me pasó. ¿Te duele, mamá? O mamá, ¿y qué se hizo él? Siempre me pregunta por él. Y ella pues no se acuerda, no, está chiquita. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. El gobierno de Nicaragua se expresó con respecto a la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales. Mediante un comunicado manifestaron: expresamos nuestro rechazo y repudio a las prácticas fascistas que ignoran la Constitución, leyes e inconstitucionalidad que rigen la vida democrática de los pueblos, dicta parte del comunicado. Hasta aquí, Mirada Global.
Un día como hoy, en el año 1918, se firmaba en Francia el armisticio de Compiègne entre aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Los principales firmantes fueron el mariscal Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas de la Triple Entente, y el representante alemán Matthias Erzberger. El 11 de noviembre de 1992, la Iglesia Anglicana aprobó la ordenación de las mujeres, considerando que el Nuevo Testamento habla de cómo las mujeres atendían al ministerio de Jesús, así como de las funciones importantes que tenían algunas mujeres en las iglesias a las que Pablo dirigía sus cartas. A pesar de ello, la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas actualmente siguen manteniendo el uso antiguo de ordenar solamente a los varones para el sacerdocio, posición reafirmada por los ortodoxos en la Declaración de Atenas del año 1978, de la Comisión Doctrinal Mixta Anglicano-Ortodoxa y la Congregación Romana para la Doctrina de la Fe, en la cual se establecía que para el sacerdocio solo podían postularse personas del género masculino. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Qué bueno que esté con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy analizamos con dos expertos la situación de Bolivia, la renuncia del presidente Evo Morales, qué permitió que se diera esto y si en realidad es o no un golpe de Estado o un golpe de Estado cívico, como lo llamó el expresidente ahora de Bolivia, Evo Morales. Michelle, ya estamos bien acompañadas. Así es, Jocelyn Medrano, damos inicio a nuestro segmento abordando este tema y también los antecedentes. Importante destacar todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en Bolivia y las repercusiones que esto podría generar en nuestro país, considerando la cercanía que tenía o que tiene el gobierno de Nicaragua con el expresidente Evo Morales. Para analizar todos estos temas se encuentra ya con nosotros Guillermo Miranda y el doctor Bojo Matamoros, analistas políticos. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, bienvenidos a los dos. Iniciemos analizando un poco la situación de Bolivia. Era de esperarse esto, qué permitió que se diera este fenómeno y si realmente o no esto fue un golpe de Estado o un golpe de Estado cívico. Vos iniciamos con usted y después el doctor Miranda. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y quiero felicitarla por la puntualidad. Hay un desfase de 3 minutos, Solo así 3 que quiero subrayar esa importancia porque yo vine aquí 5 minutos antes, lo que quiere decir que bueno, estamos progresando. Vamos. Pero mira, antes que entrar a tratar de analizar el tema si fue o no un golpe de Estado, como tú estás señalando, primero debemos de tomar en consideración que en febrero de hace 2 años hubo un plebiscito en Bolivia, en el cual la mayoría de la población se pronunció en contra de la reelección de Evo Morales. Y posteriormente a eso, él recurrió a un expediente que ya hay antecedentes aquí en América Latina, que es presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional de Bolivia que le facilitó la reelección bajo una sentencia que a todas luces se consideraba espuria, porque violentaba el referéndum que ya se había realizado por una parte y segunda parte, se sabía muy bien que era un instrumento jurídico el Poder Judicial en manos de Evo Morales. La acumulación de esos factores produjo el inicio, digamos, lo que fue el embrión de esta situación que se desarrolló con las elecciones en las cuales él se presentó como candidato a la presidencia. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el detonante? Mire, el detonante es bien claro. Primero, hubieron juntas donde el 100% de los votantes participaron y el 100% de aquellos que votaron en favor del MAS, lo que es estadísticamente imposible por una parte.
Por otra parte, los bolivianos que viven en Argentina, más de 100.000, de ciento y tantas juntas receptoras de votos, más de 40 de ellas votaron totalmente en favor de Evo Morales, e inclusive votaron más de los que estaban registrados en esa junta. Y hay algo que es bien grave también, que tenemos que tomar en consideración, que hay un servidor externo que parece que estaba operando desde un país de América Latina, que estaba alterando técnicamente los resultados electorales. La consecuencia de eso fue que la OEA como institución no tuvo más alternativa que declarar nulo esos resultados, debido a que no había ningún elemento ni técnico ni estadístico que pudiera justificar la victoria en primera vuelta de Evo Morales. Además de eso, que es un factor bien importante, que se interrumpieron la comunicación por 24 horas. Y la tendencia era claramente que iba a haber una segunda vuelta. En ese sentido, ese fenómeno diría yo que se repite en procesos electorales aquí en América Latina. Pero, ¿cuál es la enseñanza que tenemos de tomar de esto? Primera cosa, que los pueblos de América Latina, en la etapa que estamos viviendo en el mundo, que es la globalización, donde está la comunicación simultánea, donde los estándares de derechos son equivalentes en todos los continentes del mundo, no quieren tener monarcas, lo que queremos tener son gobernantes, número uno. Número dos, esa costumbre muy típica de la cultura política latinoamericana de suscribir grandes acuerdos y no cumplir con ellos, está poniéndosele un punto de llegada, es decir, que están hastiados los pueblos de América Latina, además de las protestas que hay, porque la corrupción, la falta de eficiencia de nuestro gobierno, pero sobre todo esa hipertrofia presidencialista que se ve en nuestro continente. Los latinoamericanos queremos modernizarnos y eso pasa por la rendición de cuentas. Doctor Miranda, ¿es o no un golpe de Estado o un golpe de Estado cívico, como lo llamó Evo Morales, quien decía en sus declaraciones que él renunciaba a la presidencia para evitar más caos y para que Bolivia pudiese recuperar la paz? También vimos a un Evo Morales que aceptó la auditoría. ¿Qué lo llevó a todo esto? ¿Qué factores intervinieron en toda esta situación? Definitivamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Bosco. Hay que analizar esto, pero cronológicamente. ¿Cómo es que se vienen dando las situaciones en el tiempo? La Constitución de Bolivia prohíbe más de una reelección. El vino se manda a fabricar, igual que en Nicaragua, una sentencia espuria totalmente en la Corte Suprema de Justicia, donde dice que le están violando sus derechos humanos, y además de eso, recordemos que hay un plebiscito donde le dice que no al intento de reelección. Lo viola el plebiscito, se va a las elecciones, hay evidencia total y absoluta de que hubo violación de la voluntad del voto del boliviano, y hay un pueblo que se levanta. Ahí está la gran diferencia entre lo que sucedió en Nicaragua y lo que está sucediendo en Bolivia. En Nicaragua, desgraciadamente, se peleaban por el segundo lugar y ir a bendecir el fraude que se dio, que todos lo conocemos. En Bolivia no, el candidato que quedó en segundo lugar, más otra parte del pueblo, este señor Camacho, que yo no lo conocía, pues no había oído hablar de él, y es uno de los grandes héroes del cambio que se está dando en Bolivia. Y no aceptan los números dados por el Consejo Electoral boliviano, y viene y refrenda la OEA y otra organización que auditó los votos, y no existe manera de que Evo Morales haya tenido ese 10% que le habilitaba para continuar en la presidencia. Ahí es donde tenemos el meollo de la situación que se está dando en Bolivia. Él viene y renuncia porque el ejército y la policía se niegan a reprimir al pueblo, lo que no sucedió aquí en Nicaragua. Esos son los otros dos factores, ¿no?, que son muy distintos en el contexto que vivió Bolivia al contexto que se vive actualmente en Nicaragua. Es decir, hay todavía institucionalidad por parte de las otras instituciones de gobierno en Bolivia que han permitido o forzaron la salida del presidente Evo Morales, como el hecho de que la Policía Nacional se puso a la orden de la ciudadanía, y lo mismo el ejército. Y el ejército sugirió a Evo Morales la renuncia. También el papel de los empresarios ahí. Llevaban 19 días
en una situación de paro, de huelga, en las calles. Todo esto no se puede vivir en Nicaragua. Mira, yo creo que es útil hacer una referencia que debe de servir de enseñanza aquí para América Latina. La Comisión de Venecia, en donde están integrados 69 países, se le hizo una consulta y dijo claramente que la reelección, más allá de las normas constitucionales, no es un derecho humano. Y ese crea un precedente jurídico muy importante. Y en la Comisión de Venecia, entre los países que además de sus facultades, primero está integrada por grandísimos juristas, expertos en derecho constitucional, en derecho público, y así sucesivamente. La Comisión de Venecia, casualmente, fíjate qué curioso que cuando Rusia quiso entrar en el Consejo de Europa, casualmente hizo una consulta a la Comisión de Venecia. Así que no se le puede tildar de ser parcializada a las tesis de los grupos o de los países que representan la derecha internacional, por una parte. Ahí están incluidos otros países, la República Checa, países de Europa Central, algunos países de América Latina, pero sí ya hay un precedente jurídico. Y ahí esto va más allá, digamos, de cualquier duda que pueda haber sobre la interpretación jurídica del derecho o no. No existe un derecho humano para ser reelegido, más allá de las normas establecidas dentro de la Constitución. Por lo tanto, todos aquellos que han utilizado ese argumento, que comienza curiosamente con Oscar Arias, ¿verdad?, que ese fue el padrino de esta situación y que ha degenerado en gobiernos autoritarios en esta región, no tiene ningún fundamento jurídico, mucho menos moral, primero. Segundo, en el caso que se dio en Bolivia, es bien importante. Para mí la clave de la situación en Bolivia primero es la evidencia aplastante y lo EA que finalmente está recuperando un poco de prestigio, ¿verdad?, y de responsabilidad en cuanto a la institución regional y en donde fiscalizó efectivamente y se pronunció efectivamente sobre este proceso electoral, lo que no ha hecho en otros países. Así que el señor Almagro, digamos, está siendo en ese sentido, cumpliendo con su responsabilidad. El segundo factor que para mí fue muy importante es el hecho que el Vaticano como tal se abstuvo de lanzarse a una acción mediadora en el caso de Bolivia, porque el papel del Vaticano fue desastroso en Venezuela y a todas luces iba a ser otra situación de carácter desastroso por ese paternalismo religioso que lo confunde entre lo que son los derechos de los individuos y lo que son las responsabilidades de una religión, de un Estado religioso. Tercero, para mí es fundamental que el ejército de Bolivia y la policía de Bolivia hayan cumplido con su función institucional, porque en los códigos militares en el mundo, en donde existe un Estado de Derecho, tú tienes la facultad de negarte a cumplir una orden que es violatoria de los principios y de las normas constitucionales y del derecho de gente. Partiendo de lo que acaba de mencionar justamente, ¿fue entonces un golpe de Estado, un golpe cívico, como lo llamó él? No, yo no considero que fue un golpe de Estado. Yo no he visto tanques desplegados en las calles de La Paz o de ninguna ciudad de Bolivia. Lo que sí yo te puedo decir desde el punto de vista, digamos, de la teoría, que hubo un asalto a la institucionalidad boliviana de parte del presidente Evo Morales cuando él ignora los resultados de ese referéndum en donde la voluntad popular le expresa claramente que están en contra de otra reelección de él, que creo que sería la tercera en este caso. Sí. Ahora, yo creo que es importante que veamos en Bolivia cuál fue el resultado de esta explosión social. El pueblo no aceptó esa digamos, ficción electoral que querían imponerle, número uno. Y el otro aspecto que para mí es bien importante es que esto va a servir, creo yo, como un efecto multiplicador en América Latina, en donde los políticos deben de comenzar a entender
que tienen que ser responsables, que se tiene que respetar la Constitución, no como un instrumento, las leyes, para justificar tus acciones políticas, sino para que entre en nuestra sociedad el principio de que el gobernante, hasta el último ciudadano, están obligados a cumplir y a respetar con la ley. Después de toda esta situación de Bolivia, no faltan las comparaciones en las redes de analistas, de gente que expresan su opinión, y entre las tantas opiniones más frecuentes que hemos leído durante la mañana antes de sentarnos acá está el hecho de que, por ejemplo, hacen esas comparaciones entre el empresariado de Bolivia y el empresariado de Nicaragua, hacen comparaciones entre las Fuerzas Armadas de Bolivia y el Ejército de Nicaragua, de igual manera entre la Policía de Bolivia y la Policía de Nicaragua, haciendo ver a la Policía de Bolivia y a estos tres sectores de Bolivia como gente que tiene un acto de heroísmo y de patriotismo, no así en el caso de estos tres grupos en Nicaragua. Opinión de ambos al respecto. Como decía Bosco, de aquí se pueden sacar muchas lecciones, tanto como para el gobierno nuestro, acá en Nicaragua, como para la oposición. Y para mí la primera lección es que se acabaron los tiempos de los gorilas gobernando países. Aquí ya no se puede venir y manipular la voluntad de un pueblo, tergiversando los resultados de una elección y esperar de que la comunidad internacional se quede de brazos cruzados. También podemos sacar la lección de qué es lo que debe de hacer un verdadero opositor cuando siente que se le ha violentado la voluntad de su votante, de las personas que creyeron en él. Y es la gran diferencia, repito, la gran diferencia de Bolivia y Nicaragua. Aquí los dos partidos que en su momento podían haber disputado el segundo lugar para una eventual segunda vuelta, más bien se peleaban por ir a levantarle la mano al que había violentado la Constitución, el que había violentado los votos, el señor Daniel Ortega. En cambio, en Bolivia no, se pararon, se pusieron frente al pueblo y lograron lo que hoy estamos viendo. En cuanto al empresariado, desgraciadamente, es totalmente diferente al boliviano. Aquí están totalmente pusilánimes, resignados a la suerte que les proporcione el señor Daniel Ortega. Ya lo vimos hace unos pocos días en la noche, en un discurso que dijo: si van a quebrar, que quiebren, pero aquí no va a haber un cambio como el que se está solicitando. Entonces, ¿qué es la lección para la oposición en el futuro? Que estas futuras elecciones que pueden haber en su momento tiene que ser primero con una observación como la que hubo en Bolivia y como la que el pueblo de Nicaragua la está exigiendo. Y segundo, tratar de elegir personas con la suficiente, no solo capacidad política, sino con testosterona para poder separar a la par del pueblo, para venir y exigir que el voto del nicaragüense se cuente y que no volvamos a tener otro fraude electoral como los que nos tenía acostumbrado Roberto Rivas. Bosco, la misma pregunta, esta vez refiriéndonos al contexto actual de Nicaragua, porque muchos sectores han dicho: ¿por qué la empresa privada no hace esto? ¿Por qué la empresa privada no hace lo otro? ¿Por qué el ejército se plegó a lo que decía el presidente Ortega de un intento fallido de golpe de Estado en las últimas declaraciones que brindó el jefe del ejército en nuestro país? ¿Por qué la policía se sumó a las fuerzas parapoliciales? Es lo que manifiesta en algunos sectores. ¿Qué lección le deja el actuar de estos sectores de Bolivia a los sectores de Nicaragua en el actual contexto? Mira, primero, la tipificación de que cualquier forma de protesta es un golpe de Estado, a mí ya me tiene preocupado, porque me parece que ya carecen de cualquier creatividad intelectual, primero. Segundo, parece que no han leído lo que es la doctrina de las ciencias políticas, porque el golpe de Estado es totalmente diferente a lo que es una protesta o una insurrección social. Lo que hubo aquí en Nicaragua fue una protesta social bajo todos los parámetros, y que eso creo yo que debiéramos de tener un científico social que puede ilustrar aquí a los pensadores nicaragüenses, ¿verdad?, que parece que aún no se han despertado ante lo que son las doctrinas contemporáneas
y que tiene más de bastantes años de existir, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, mira, aquí el problema nuestro es la desnudez de las instituciones nuestras. Esto es lo que se llama en la teoría política la doctrina de la democracia delegativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se concentran todos los poderes en un solo poder del Estado. ¿Cuál es ese? El poder ejecutivo. En el caso de Nicaragua y otros países, el cual delega a los otros poderes del Estado márgenes de acción o actúan de acuerdo a las instrucciones que derivan del Poder Ejecutivo. Eso podemos decir que tipifica la situación también aquí en Nicaragua. Es decir, tú sabes que el Poder Judicial tiene un margen de acción, lo mismo el Poder Electoral. La Contraloría de la República no sé si existe todavía o ya desapareció. Ahí no te puedo decir, ¿verdad?, cuáles son los márgenes de acción. Ahora, por otra parte, ¿cuál es el drama nuestro? Imagínate si aquí las instituciones o en los países existen las instituciones. Entonces tú frenas la acción arbitraria o más allá de la ley que lleva a cabo uno de los titulares de un poder del Estado. Eso no existe aquí en Nicaragua. Y está el principio general universal, que es el hecho que los militares en sus funciones no pueden cumplir o llevar a cabo órdenes que van más allá de lo que dispone la Constitución y el mismo Código Militar. En ese sentido, podemos decir que las Fuerzas Armadas y de Policía de Bolivia cumplieron a la letra con esas disposiciones. En el caso de Nicaragua, casualmente, si vemos todos los órganos internacionales, cómo tipificaron la acción de la policía en Nicaragua, dicen que fue uso excesivo de violencia. Y está tipificado. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? En el tiempo solo dirá, porque tú sabes que están, por una parte, los órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos internacionales. Si esas acciones son tipificadas como delitos de lesa humanidad, no prescriben en el tiempo y tienen un carácter universal, esa responsabilidad. Ahora, no voy a entrar en los mecanismos cómo presentar los recursos, pero eso es un hecho que ahí está constante. Ahora, como decía Guillermo, en relación a los empresarios, mira, yo no sé si son los empresarios, si son empresarios o son parte de una asociación clientelar, porque eso fue, digamos, creo yo, lo que tipificó la acción del empresariado nicaragüense. Porque mira, por ejemplo, las concertaciones intersectoriales que se dan en Alemania es muy diferente entre el Estado, los sindicatos y el empresariado, pero ahí se negocia realmente. Aquí en Nicaragua tú has visto, ¿verdad?, que los sindicatos laborales nicaragüenses son algo penoso. No he escuchado yo una voz de estos sindicatos, por una parte, de que haya cuestionado el hecho que ha sido congelado el salario de los sindicalistas. Y eso es impresionante. Ahora, ¿dónde vemos ese tipo de situaciones? En Cuba no ves tú que hayan ese tipo de protestas. En la antigua Unión Soviética tampoco, porque en la Rusia de Putin hay protestas sindicales. Es decir, nosotros se ha tratado de crear aquí en Nicaragua un modelo neocorporativista, neofascista, que yo lo llamo. Y si tú miras un poco cómo eran la asociación que se dio en la época del fascismo de Mussolini, aquí en Nicaragua se repitió ese modelo en cierto aspecto, y por otra parte se respetó también lo que era la economía de mercado, la propiedad privada. Pero no hay ley, no hay la institución, y ese es el problema, la incertidumbre del derecho por una parte y la incertidumbre del derecho de propiedad. Y los empresarios están cómodos en esas circunstancias en las que se encontraban hasta abril del 2018. Yo creo que están ahorrando un poco en el aire acondicionado de sus Hilux en la situación actual que se encuentra, ¿sabes? Perdóname, yo sé que Guillermo quería emitir algunos comentarios, ¿verdad? Pero creo que andan los Hilux con las ventanas hacia abajo. No, definitivamente que siguiendo en la línea de las lecciones, hace algún tiempo escribí un artículo en que mencionaba que el avión presidencial en tiempos de crisis no es el Arca de Noé, y ahora lo han estado sacando mucho. Y creo que es un ejemplo que tienen que tener muy en cuenta los funcionarios de este gobierno, a los que se le piden que hagan cosas que van contra natura y contra todo, y que violando la Constitución,
y en el caso de los uniformados, violentando y masacrando al pueblo. Porque cuando los pueblos se reviran y suceden las situaciones que se están dando en Bolivia, los dictadores no se acuerdan de esas personas, normalmente los dejan. A nosotros nos pasó en una ocasión, nos quedamos en el 79 acá en Nicaragua y creo que deberían de tomarse muy en cuenta eso. En cuanto a la oposición, estoy totalmente de acuerdo con Bosco. Definitivamente, aquí nosotros le llamamos opositores o líderes a cualquier persona y eso no debería ser así. Es cierto esto que vemos que aquí se están proliferando las organizaciones y todas están pidiendo o hablando de una elección que no se sabe si va a existir o de que si va y en qué término se va a dar. Entonces ya nos olvidamos de la protesta en sí, cuál es la razón de que el nicaragüense de a pie se encuentra inconforme con este gobierno. Usted hablaba de un papel pusilánime de parte de los empresarios y también el hecho de que a muchos les falta testosterona, pero ¿cómo queda la lección para los empresarios nicaragüenses en un momento como este, cuando ellos son la oposición certificada y aprobada a nivel internacional dentro de la Alianza Cívica? Bueno, yo creo que aquí Bosco tiene una opinión más dura que la mía. Yo creo que tienen ellos que darse cuenta y analizar ver más de una vez la locución última del presidente Ortega, donde lo sentenció a una muerte empresarial, se podrá decir esa palabra, cuando les dijo si van a quebrar, que quiebren, pero aquí no va a haber ningún tipo de cambio que revierta lo que está sucediendo. Quiero referirme a una situación que se acaba de dar. Se acaban, no sé si se fueron o todavía están aquí, la misión del Fondo Monetario Internacional. Y ellos fueron clarísimos al decirle que el mejor escenario para Nicaragua, si aquí no hay un cambio social, que es el que está pidiendo el pueblo, es seguir en la situación en que estamos de estancamiento, porque el peor es retroceder más, y que aquí no existe ninguna posibilidad de que haya una eventual repunte de la economía y que veamos turismo más en Nicaragua si no existe una paz social, y la paz social se va a dar única y exclusivamente si existe respeto a la Constitución y si se dejan de violentar todos los derechos humanos y políticos de los nicaragüenses. Su opinión respecto a la misma pregunta que le hacía el doctor Miranda sobre las lecciones para el empresariado de Nicaragua, que son los que están al frente de la Alianza Cívica, elecciones que es el caso de Bolivia en un contexto actual. Mira, primero yo creo que debiéramos de preguntarnos si la Alianza Cívica es la entidad que representa o aglutina la oposición nicaragüense. Desde mi punto de vista, yo estoy viendo que la Alianza Cívica está en una carrera desesperada para tratar de crear coaliciones, algunas veces en forma un poco, digamos, artificiosa, y de esa forma demostrar resultados. Yo creo que todo contexto y proceso político pasa por etapas, y la etapa en la cual la Alianza Cívica jugó un papel, digamos, central, yo creo que ya ha sido superada por los acontecimientos, por una parte. Por otra parte, es bien claro el pronunciamiento de la Unión Europea. Fíjate qué curioso, la OEA y la Unión Europea coinciden junto con otros países sobre el hecho de que en Bolivia hubo un proceso irregular fraudulento. Y eso es importante. Es decir, el contexto internacional que ahora no podemos sustraernos a eso. Y eso indujo, yo diría que fue inteligente la reacción de Evo Morales de renunciar en ese momento. Porque imagínate que esa situación se hubiera agravado aún más, las enormes responsabilidades de orden jurídico y político que hubiera tenido en ese caso. Así que en ese sentido demostró inteligencia Evo Morales. Es decir, lo importante es saber retirarte en el momento oportuno. Él lo hizo en retraso, pero todavía, digamos, evitó ciertas circunstancias que hubiera llegado a una explosión catastrófica. Ahora, ¿qué está pasando con la Alianza Cívica? Yo no digo que se retire, pero fíjate por qué estoy usando esta analogía. La Unión Europea dijo clarísimamente en su pronunciamiento que en Nicaragua debería darse un diálogo
en la cual participen las organizaciones políticas y incluyendo la Alianza Cívica para resolver la crisis nicaragüense. Parece que la Alianza Cívica o no lo ha escuchado o no lo ha entendido ese pronunciamiento, pero ellos no son los ejes centrales de ese proceso, número uno. Número dos, la Alianza necesita a todas luces, bajo cualquier criterio, una recomposición. Mira, en la Alianza hay personeros que dicen que ellos son los únicos que están potestados a determinar quién puede ser miembro o no de esa coalición. Ya estamos nosotros planteándonos como organización, es decir, la Alianza Cívica, se está rogando una actitud autoritaria, dogmática, es decir, quién está en el bien y quién es el mal, es decir, ellos están más allá del bien y del mal. Quieren reemplazar, por otro lado, servir de modelo para reemplazar un modelo autoritario que tienen por otro lado, pero ellos están ejerciendo esas prácticas autoritarias al mismo tiempo. Y eso, desde mi punto de vista, es inaceptable. ¿Qué necesitamos? Una alianza, coalición aquí en Nicaragua, en donde coincidamos en un plan básico, que eso comienza con las reformas electorales, un proceso electoral que desde mi punto de vista y lo poco que me puede permitir mi visión, va más bien orientado hacia el 2021. Así es. Esa es mi impresión. Ahora, el próximo gobierno que resulte de esa contienda electoral y la Asamblea es la que va a definir el nuevo Estado, el nuevo diseño, el ordenamiento jurídico. Y ahí vamos a determinar cuántos magistrados van a haber en la Corte Suprema, cuántos miembros van a haber en el Poder Electoral y así sucesivamente. Pero no comencemos con la última parte, debemos comenzar con lo básico por otra parte. Ahora, el empresariado aquí en Nicaragua ha sido, mira, de una capacidad acrobática admirable. Yo no sé si son un mixto de Charlie Chaplin, yo no sé si son un mixto de Rockefeller, o no sé si son un mixto de empresarios tropicales. No han tenido identidad corporativa, es decir, no tienen conciencia de clase. ¿A quién representa? Más que unos pequeños intereses. Se olvidaron de su visión de nación. Y los empresarios se equivocaron estratégicamente, porque muchas veces cuando llegaban con el gobierno a un entendimiento porque había excedido o había violentado ciertas disposiciones, en vez de decir no nos volvemos a sentar hasta que se hayan rectificado esas condiciones, ellos continuaban en ese diálogo ignorando la situación del país. Y es la razón, una de las razones por las cuales nos encontramos en esta situación donde hay desconfianza hacia estos que supuestamente nos representan. Importante también decir que en Bolivia la oposición decidió no sentarse a dialogar con Evo Morales, un punto que no hemos abordado. Tenemos que dar pase a los audios que nos han enviado las personas que nos están viendo para ver sus preguntas y también sus comentarios y ustedes pueden responder. Muchachos, vamos a reproducir los audios que tenemos listos ya. Días, estimados amigos del Canal 10. Lo que pasó en Bolivia fue que la policía y el ejército no apoyaron al dictador Evo Morales. Si lo hubiesen hecho, hubiese sido igual que Ortega, igual que Maduro. Ese fue el gran triunfo del pueblo boliviano, que la policía y el ejército actuaron como debe de actuarse. Buenos días. Buenos días, vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que en 18 días de protesta en Bolivia se haya podido sacar a un dictador del poder y aquí llevamos 1 año y 6 meses y no hemos podido hacer absolutamente nada? Vamos a escuchar el siguiente audio. Muy buenos días, ¿verdad? Ahí en Canal 10, las muchachas y los dos invitados al programa. Sí, yo quería hacer una pregunta pues al doctor Matamoros, a los dos ellos pues. En caso de que se diera alguna situación en Nicaragua pues similar a la de Bolivia, ¿ustedes creen que el ejército y la policía apoyarían una situación de esa?
Vamos a escuchar el último de los audios. Buenos días, amigos de Acción 10 en la mañana. Gracias por la oportunidad que nos dan para expresarnos. Mi pregunta es la siguiente, al señor Bosco Matamoros y al señor invitado que tienen por ahí. ¿Tiene responsabilidad la empresa privada, llamándole así COSEP, en que el gobierno Ortega Murillo aún continúe en el poder, teniendo en cuenta que cuando estuvieron los tranques en todo el país, la empresa privada nunca paró de trabajar? Es por eso mi pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los comentarios alrededor, el primero de los televidentes decía que la policía y el ejército en Bolivia no apoyó al expresidente Evo Morales, la situación contraria que está sucediendo en Venezuela y en Nicaragua. Y el siguiente también relacionado, ellos decían que por qué en 18 días en Bolivia se logró que el presidente Evo Morales renunciara, y aquí llevamos más de 1 año y medio y no se ha tenido ningún tipo de cambio. Bueno, quiero decirles lo siguiente, que tenemos que, dicen que toda opinión y comparación se tiene que poner en los tiempos. Desgraciadamente en Nicaragua, cuando se violentó la voluntad de nicaragüense por parte del Consejo Supremo que precedía en ese momento el señor Roberto Rivas, aquí no hubo una iniciativa privada, no hubo partidos políticos que separaran como lo hicieron en Bolivia. No hubo ese deseo, ese exponerle al pueblo y a la comunidad internacional la violación y el fraude que se estaba haciendo. Más bien se estaban discutiendo quién era el segundo lugar, y ya sabemos quién fue el que le llevó a levantar la mano al señor Ortega. Allí tenemos una diferencia. Y lo otro es que en el contexto que se está dando en este momento, si lo traspolamos y lo traemos al 2021, yo estoy de acuerdo con Bosco de que yo no veo que haya un adelanto de elecciones. De ninguna manera, los quisiera, pero no la veo. Puedo garantizarles que en esta ocasión la elección que se vaya a dar en el momento en que se dé va a ser observada por la comunidad internacional, y la población nicaragüense ya aprendió la lección. No se puede quedar en su casa ni puede estar esperando que los líderes decidan por ellos. Si queremos un cambio, y aquí el pueblo vota por el cambio, hay que exigir que ese cambio se dé de la manera en que hacen los pueblos sus oposiciones, que son saliendo a la calle y enfrentando al dictador, exigiendo el respeto a su constitución. Antes de seguir con la contestación a los audios, sí quisiera que hiciéramos una comparación, es decir, ¿qué impacto tiene esto que ocurrió en Bolivia ahora en nuestro país, Nicaragua? Tomando en cuenta también los pronunciamientos de algunos países cuyas políticas e ideologías de gobernantes son afín a la del expresidente Evo Morales, por ejemplo, México, que le ofrece asilo, y Nicaragua, que condena lo que le ocurrió al expresidente ahora de Bolivia, Evo Morales. Mira, yo creo que debemos de diferenciar, son dos conceptos diferentes. El gobierno de Nicaragua condena este supuesto golpe de Estado en Bolivia. Por una parte, el gobierno de México está practicando el derecho de asilo. Son dos aspectos diferentes, no es una posición condenatoria a los hechos que han ocurrido en Bolivia. La de México. La de México. Y debemos de recordarte también que en América Latina existe, dada la inestabilidad de nuestro sistema, una grandísima tradición y práctica del derecho de asilo. Y eso es bien importante tomar en cuenta. Por otra parte, mira, una enseñanza creo yo que es trágica, en un cierto sentido, es el hecho que en Bolivia todos estos acontecimientos, después de 19 días de protesta, arrojaron 3 muertos. No olvidemos eso, 3 muertos. En Nicaragua, con las protestas que hubieron aquí en el país, hay más de 360 muertos documentados, y otros que hoy la situación no se ha definido. Fundamentalmente para mí la lección más importante que debemos de coger los nicaragüenses, que somos muy dados a estas reacciones hiperbólicas, más que reaccionar hiperbólicamente debemos de reflexionar profundamente, que es esencial, que es fundamental.
la existencia de la institucionalidad, porque esa fue la clave que movió el eje de la balanza en la situación boliviana. Fíjate qué hubiera ocurrido si el ejército y la policía de Bolivia no se atienen estrictamente al mandato constitucional y a sus normativas como órgano de seguridad. Hubiera habido una situación de violencia, de fractura social, que es lo que estamos viviendo en Nicaragua. En Nicaragua tenemos una fractura social, indiscutiblemente, más profunda que la que hubo en los años 80, porque en esa época eran dos factores armados, dos componentes armados, cuerpos armados que se estaban enfrentando. Aquí esto ha permeado todo el tejido social y económico. Aquí dudamos de todas las estructuras, de todas las instituciones, casualmente. Está en cuestionamiento el sector privado, está en cuestionamiento los partidos políticos, está en cuestionamiento el gobierno. Nos estamos convirtiendo en un estado disfuncional y parece que no queremos darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque fíjate lo que está pasando. A medida que pasa el tiempo, cada vez más está aumentando el número de funcionarios públicos que están siendo sancionados. Y eso incide directamente en la capacidad del Estado de llevar a cabo no solamente sus acciones al interno, por una parte, por otro lado, sus relaciones con el contexto internacional, porque no te puedes sustraer de eso, para crédito, para suministro, para el manejo de tus mismas finanzas. Imagínate qué banco de Nicaragua va a estar dispuesto a acoger, a recibir los depósitos del Seguro Social y correr el riesgo de perder su corresponsalía con los bancos norteamericanos, con el sistema financiero internacional. De ahí que yo llego a la conclusión que estamos convirtiendo en un estado disfuncional, sin llegar a elaborar más y a profundizar el tema. Entonces tenemos que vernos que somos una sociedad en crisis, que somos un país en crisis y que el futuro de este país, y ojalá las predicciones que aquí ha hecho Guillermo y que yo me atrevo a compartir, de que en el 2021 tengamos un proceso electoral en donde ya hemos llegado bajo el respeto de ciertas normas fundamentales, que es el derecho de movilización, el derecho de asociación, el de la libre expresión, para que podamos tener ese proceso en donde vengan a visitarnos por un largo periodo de tiempo observadores nacionales e internacionales, pasando, por supuesto, con la revisión del padrón electoral, porque si no puedo votar yo quizás... Tenemos que responder a los dos siguientes audios que habían quedado pendientes. Uno de los televidentes preguntaba que si se diera una situación igual o parecida en nuestro país, que si el ejército o la policía apoyaría a la población, a la ciudadanía, o apoyaría al gobierno. Y el segundo, el último de los audios hablaba cuál era el grado de la responsabilidad que tiene el COSEP o los empresarios nicaragüenses para que permanezca el Estado, el gobierno en la persona del presidente Daniel Ortega en el poder. Yo considero que en una situación parecida, en el futuro próximo en Nicaragua, en una elección, tanto los miembros del ejército como de la policía la pensarían más de una vez para salir a la calle y reprimir a un pueblo que en las mismas condiciones que está Bolivia en este momento, reclamando una violación a su constitución y una violación al deseo, al voto del pueblo en esa elección, no lo volverían a hacer en Nicaragua, porque saben que estamos en el siglo XXI, no puede ya existir Roberto Rivas, ya son desfasados. La comunidad internacional, ahora somos globalizados, como dice Bosco, aquí va a haber una supervisión internacional. Sí, y solo sí, los miembros de la Alianza Cívica y los miembros del partido, los diferentes partidos políticos hacen el trabajo que de verdad deberían hacer, de ser opositores de verdad, o ya no le llamemos opositores, que ser pro democracia,
que traten de reinstaurar la democracia. Si eso se da en Nicaragua, aquí no existe ni San Ejército ni San Policía que vuelva a hacer lo que hicieron en las situaciones que se dieron a partir del 19 de abril. Doctor Matamoros, ¿hay que esperar a que se den los comicios electorales para hacer oposición de verdad por parte de los partidos políticos de la Alianza Cívica? Mira, la oposición... Si es que no es de verdad, ¿no? Sí. Mira, primero yo creo que la oposición no es algo que sacamos como el mago de un día para otro, ¿no? Es un proceso, un ejercicio. Tenemos que crear organizaciones que deben de recoger las inquietudes de la población y hacer un planteamiento. El problema es que en Nicaragua, fíjate que estaba leyendo yo curiosamente sobre la naturaleza de los partidos políticos. Los partidos políticos deben de tener su propia estructura, su propia organización y existir autónomamente como tales, independientemente de los llamados caudillos o líderes. Es decir, los caudillos o líderes son expresiones de la voluntad de la organización, el líder en un determinado momento. Pero no es lo contrario. Aquí tenemos el líder y alrededor del cual se crea un partido, un grupo, pero eso no es una organización como tal. Ahora, en cuanto a lo que tú planteas, yo creo que es fundamental de que haya un proceso de catarsis psicológica y organizativa en el país. Y realmente necesitamos más acción de parte de estas organizaciones. Fíjate que muchas veces yo en la mañana me resulta tan difícil levantarme por el motivo de que hay tantos comunicados de la Alianza Cívica, del COSEP y de todo esto que ya no tengo espacio para poder levantarme y salir de mi casa. Necesitamos, ¿sabes lo que ha ocurrido? Que estos señores, ¿verdad?, que son realmente brillantes, se han convertido en una burocracia, no en una organización ni sectorial ni política. Entonces debemos de cambiar los parámetros nosotros. Y hay algo que a mí me fascina. Mira, yo analizando, haciendo una radiografía de todas estas organizaciones de la oposición, de la sociedad civil, de los sectores corporativos, me llama la atención que algunos de ellos tienen ya 10 años de estar de presidente de tal organización, otros 8 años. Parece que carecemos de talentos aquí en el país para que los sustituyan. Yo creo que estas personas que ya han ejercido por 10, 8, 14, 20 años el poder en estas instituciones, deberíamos de convertirlos como asesores especiales, consejeros de estas organizaciones y que permitan esa rotación, ese recambio que tanto necesitamos. Si después de todo, más del 70% de la población de Nicaragua es menor de 25 años, ¿verdad? Yo estoy fuera de ese 70%. Así que yo creo que debemos de tomar en consideración ese factor importante. Mira, la oposición no comienza el día antes de las elecciones. La acción de protesta, de fiscalización, debe comenzar desde ayer. Y desafortunadamente en Nicaragua, el oportunismo, por una parte, y lo que decía Lenin, la política pequeño burgués, es decir, sus intereses particulares, personales, han prevalecido sobre los intereses de su corporación, sobre los intereses de clase y sobre los intereses de la nación. ¿Qué le espera, ya para ir finalizando, qué le espera ahora a Bolivia como nación, como pueblo? Veíamos que va a asumir ya alguien la presidencia de este país. Hay todavía un contexto de protesta, de gente en la calle, de saqueos incluso. ¿Qué le espera a Bolivia como nación y qué le espera al expresidente Evo Morales y al resto de sus funcionarios? Veíamos que una de ellas ya fue detenida por la policía. Hay varios detenidos. Estaba viendo hoy por la mañana las noticias. Hay 9 detenidos. Está la presidenta del Consejo Electoral de Bolivia, el vicepresidente. 20 de ellos están en México. Están en la Embajada de México solicitando asilo político. Hay una cantidad, más de 8 alcaldías fuertes de Bolivia que han renunciado sus alcaldes. Vemos que hay un poquito de incertidumbre en este momento, pero yo vaticino de que en un corto plazo van a reencontrarse y posiblemente antes de los 100 días estén participando en una elección verdaderamente limpia,
en donde el que va a asumir la presidencia de Bolivia va a ser el que verdaderamente obtiene los votos. Y en cuanto a Evo Morales, pues es posible de que si logra salir de Bolivia, que todavía no está muy claro en qué parte de Bolivia se encuentra, creo que va a aceptar, debería aceptar el asilo que le está ofreciendo México. Y para finalizar, quiero refrendar las palabras de Bosco. Nuestra oposición, la Alianza Cívica en específico, debe darse cuenta que la única función, y que yo aplaudo lo que han hecho, es tratar de que en Nicaragua exista una elección en su momento que sea legítima, que sea observada y que se respete el voto del pueblo. O sea, servir la mesa para que el pueblo de Nicaragua, a través de los organismos que son los propios, que en este caso los partidos políticos, vengan y asistamos a un ajuste electoral legítimo. Hasta ahí nomás. Si alguno cree que ha adquirido suficiente derecho, que tiene el favor del pueblo, pues que se opte por la opción política que él quiera y que vaya a aspirar a lo que desea. Pero sí lo tenemos que hacer. Y la oposición, como decía Bosco, tiene que comenzar desde ayer. Tenemos que comenzar a hacer. Y al sector privado, por favor, vuelvan a escuchar las palabras del señor Ortega. Les dijo clarísimamente: van a quebrar y no me importa que quiebren. Les está cobrando el haberse retractado del cogobierno durante el que estuvieron durante, ¿qué? 7, 8 años, 6 años. 10 años. 10 años. Así es que esa sería mi reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado. Sus conclusiones orientadas también a esto. ¿Qué le espera a Bolivia como pueblo? ¿Qué le espera al expresidente Evo Morales? ¿Y qué elecciones nos deja? ¿Qué impacto en nuestro país? ¿Será que le sirva al presidente Ortega para rediseñar sus estrategias esta elección de Bolivia? Primero quiero señalar lo siguiente. El orden constitucional, a como está dispuesto en Bolivia, va a sucederle como presidente interino la segunda vicepresidenta del Senado, que es de un partido de la oposición, en consecuencia de que los miembros del MAS renunciaron masivamente, quizás con el propósito de complicar un poco esta situación, pero ya lo importante es que está normado, existe ese reglamento y se está siguiendo al pie de la letra. Así que en 90 días van a haber elecciones en Bolivia máximo, van a ser supervisadas y yo creo que debemos de ser optimistas en el sentido que el peso de la comunidad internacional y la fiscalización que hizo fue muy importante en este proceso, pero también tan importante fue la reacción del pueblo boliviano, y eso es fundamental. Hay un hecho que es gravísimo y que se debe ser investigado y que se debe poner orden de captura internacional a un individuo que es un experto de sistemas de ordenadores, que es un funcionario chileno, un ciudadano chileno que fue funcionario bajo el señor Insulza. El señor Insulza ha sido el peor enemigo del sistema democrático interamericano. La razón de eso es que este señor, su hijo, que estuvo involucrado en las protestas en Chile en contra del régimen de Pinochet, fue asesinado y nunca ha encontrado su tumba. Y el señor Insulza quiere hacerle pagar al continente latinoamericano su rencor personal. Yo entiendo desde el punto de vista humano su problema, pero es inaceptable que trate de utilizar a la tragedia de un pueblo para efectuar su venganza, número uno. En cuanto al caso el resto de las situaciones que tú estás mencionando, yo diría lo siguiente. ¿De qué le espera a Evo, por ejemplo? Mira, yo creo lo siguiente, mira, los miembros del poder electoral que fueron encarcelados fueron en consecuencia de que la Fiscalía encontró tipificados delitos por parte de ella y que por ese motivo han sido detenidos y van a ser juzgados y que no sabemos si van a ser o no absueltos, primero. Segundo, yo creo que lo mejor para Bolivia sería de que el presidente Evo Morales, indiscutiblemente, fue jefe de Estado,
indiscutiblemente estaba a la cabeza, se convirtió en un presidente autoritario, provocó esta crisis, ignoró la voluntad del pueblo. Para la estabilidad del país, creo yo, para la serenidad, y espero yo que él entienda como buen boliviano que lo mejor para el país es que él se asile en un país como México, que se le ha ofrecido. Curiosamente, el señor Morales, el presidente Morales, no ha expresado interés en asilarse ni en Cuba ni en Venezuela. ¿Cuáles serán las razones? Las desconozco, pero por el momento parece que no tiene ninguna intención de ir a ninguno de estos dos países. Ahora, en cuanto al caso de Nicaragua, mira, tenemos que pensar que necesitamos reinvertirnos como sociedad, hacer una reingeniería integral. Y eso pasa no solamente en el Estado, sino por la sociedad nicaragüense, las asociaciones políticas, sindicales y económicas. Y en ese sentido el mensaje que, como decía Guillermo, y yo en ese sentido coincido en términos generales, tenemos que inventar un nuevo concepto. Los partidos políticos tienen que reinventarse, democratizarse al interno. Los sindicatos también, estas organizaciones de la sociedad civil igualmente, si queremos construir una Nicaragua moderna, una Nicaragua del futuro. Somos el último país de Centroamérica, el último en el continente latinoamericano, el más pobre en términos de escolarización. Somos el país menos interconectado en las nuevas tecnologías. Entonces, démonos cuenta que estamos viendo una situación dramática. Y a esto sí le agregamos que ha habido una contracción de la economía, que hay más de 250,000 nicaragüenses que están desempleados. A este hecho yo quiero concluir con lo siguiente. Vienen probablemente, después del informe del grupo de alto nivel en la OEA, sanciones a Nicaragua, que van a ser impuestas por la Unión Europea, y sanciones que ya nos pusieron los norteamericanos, y que probablemente después de la carta que le envió el congresista Cires, que es demócrata, no republicano, como dijo una estación de radio, puede ser que se agudice aún más esa situación. Entonces, ahí está, tú vienes aquí, la tipificación que yo hago del Estado disfuncional. Tenés funcionarios, pero que no tienen capacidad de funcionar. Tenés instituciones que no tienen capacidad de tener relaciones con sus órganos correspondientes. Imagínate qué cosa más absurda. En el medioevo la gente vivía en los muros de sus ciudades. En la globalización tenemos que vivir todo interconectado. Entonces nos vamos a convertir en una sociedad feudal nosotros. Lo que pasó en Bolivia va a mover la postura del presidente Ortega, va a hacerlo variar o no. Mira, yo no conozco al presidente Ortega, yo simplemente analizo sus hechos. Es un hombre que cuando está al borde del precipicio reacciona. Y si vemos con que él está midiendo la correlación de fuerza, yo espero que realísticamente él tome las medidas que le permitan al país dos cosas: a Nicaragua una solución electoral pacífica, y que él cree las condiciones para que su partido político en el futuro pueda ser un actor en la vida nicaragüense. Muchas gracias, doctor Bosco Matamoros, doctor Miranda también, por haber estado con nosotros en la Acción 10 en la mañana. ¿Quería agregar algo? No, únicamente agradecerles la oportunidad y haber tenido esta hora de lecciones aquí con el maestro. Por supuesto, muy bueno. Aquí aprendemos todo, que es lo más importante. Fíjate que he hablado de que nos debemos de reestructurar. Yo me estoy reestructurando también. Está bueno. Siempre hay que aprender, definitivamente. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Es en la mañana. Continuamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones, abordando la situación de Nicaragua, y es que hoy se cumple el plazo de 75 días para que la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos presente un informe para Nicaragua. Estaremos a la espera de esto, pero las demandas a nivel internacional han sido la liberación de los presos políticos, que el gobierno se siente nuevamente en negociar, y pues las exigencias en las calles, algunos piquetes, algunas protestas. El mensaje siempre ha sido el mismo: la liberación para 139 presos políticos, de los cuales aproximadamente 15 están enfermos. Han dicho algunos
miembros de organizaciones y que las autoridades les han negado la atención médica. Vamos a abordar el tema esta mañana. ¿Por qué el indulto no representa justicia? Vemos que inicialmente, cuando habían más de 800 presos políticos en nuestro país, fue liberado una gran mayoría mediante la ley de amnistía. Sin embargo, los beneficiados y los mismos sectores opositores han rechazado esta ley de amnistía porque consideran de que trae impunidad. Vamos a estar abordando este tema con nuestro invitado, el doctor Julio Montenegro. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, don Julio. Las diferencias entre el indulto, la aplicación de la famosa ley de amnistía y ¿cuál es la mejor salida para estos 139 presos políticos que aún permanecen en las cárceles de Nicaragua? Bueno, quizás comenzaré con el término preocupación. Y es preocupante el contrasentido porque más o menos para la segunda o tercera semana de mayo hubo un boom, si lo podemos llamar de alguna manera, con la propuesta de algunas rutas jurídicas que muchos de los abogados que ya hemos estado representando a los presos políticos y que hasta el momento así lo hacemos, habíamos buscado algunas alternativas de 7 rutas jurídicas, dependiendo de la situación o momento procesal en que se encontraba cada caso, algunos con acusaciones, otros con audiencias de prueba, otros en juicio oral y público, otros incluso con sentencia. Sin embargo, en ese momento se hablaba de esas 7 rutas jurídicas menos, no se tomaba como un elemento válido el hecho del indulto o la amnistía. Y casi siempre estuvimos reiterando de eso, el indulto significa perdón, pero no olvido, es decir, que dan los antecedentes. Yo te perdono, vos cometiste un delito, estás delinquiendo, has afectado a algunos particulares, has afectado al Estado, y por lo tanto te perdonamos. El Estado te concede esa gracia. En la amnistía es perdón y olvido. Entonces, deja de cumplir la pena la persona, el Estado viene y lo exonera, aquí la gracia para ti, te dejamos en libertad, y adicionalmente te borramos los antecedentes. Entonces, pero eso significa que estamos admitiendo y deja de tener sentido toda aquella lucha, todas aquellas argumentaciones que se habían estado estableciendo de que Medardo Mairena, Pedro Mena, Cristian Fajardo, Francisco Sequeira, entre otros, tanto Lenín Salablanca, Miguel Mora, Lucía Pineda. Es decir, de repente tendríamos que decir de que sí cometieron delitos contra el Estado, que sí cometieron delitos contra particulares, y que por lo tanto lo que tiene que hacer el Estado es perdonarle, porque ellos sí han cometido ese delito. Entonces, para la perspectiva como defensores del pueblo, estimamos que el hecho de hablar, de solicitar un indulto para los presos políticos es totalmente contradictorio. Es decir, primero defender la teoría, manifestar y mantenerse dentro de esas audiencias donde se eliminaban las pruebas de la defensa, donde era puerta cerrada, donde los actos de investigación eran viciados, para ahora llegar a la conclusión de que deben de ser perdonados. ¿Qué es lo que ha pasado? Consideramos o sospechamos. Bueno, que de repente se ha perdido fuerza, porque aquí hablamos de interlocutores, ¿no? Hablamos del Estado, del gobierno, y hablamos de una contraparte que la Alianza Cívica en ese momento ha representado. Y en ese momento se golpeaba la mesa y se hablaba como condición previa la libertad de todos los privados de libertad. Pero ahora hay una situación donde algunos abogados que incluso creo que de alguna manera reciben el respaldo, el apoyo de la Alianza Cívica, han planteado en los últimos días la alternativa de solicitar un indulto, y creo que de por medio está incluso plantearle esa inquietud al nuncio apostólico. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros desconocemos, no sabemos si es que de repente no hay alternativa, si el Estado se ha cerrado, si el gobierno se ha cerrado, alguna posibilidad de que estas personas que han sido criminalizadas por la protesta puedan salir en libertad, y se está buscando como algo remedial el hecho de un indulto. Esto aprovechando el hecho de que al finalizar cada año el gobierno toma la decisión de liberar a algunos presos políticos o darle indulto a algunos presos comunes. Sí, aparentemente esa es la situación. Sin embargo, ateniéndonos a lo que es la figura del indulto, en principio son personas que han cumplido parte de su pena. Es decir, no hablamos de casos en proceso, y ahorita tenemos varios casos que están en proceso, no hemos llegado a juicio. Entonces, primera condición, todos los que están antes de esa condena significa de que no tendrían ese indulto. La otra situación, que no sean reincidentes, 50% de la pena cumplida. Entre otros requisitos que se requieren, estar en un listado previo, que
¿Qué supone eso? En principio, de que ya vamos, decimos nosotros, con los talones hinchados, porque una vez que se haga esa propuesta, mediante un escrito que se está pidiendo indulto para ellos, ¿cómo vamos a hacer argumentaciones en el sentido contrario dentro de los procesos? Expresando de que estas personas son inocentes de los cargos y estamos pidiendo alguna aplicación de indulto o amnistía, algún tipo de perdón. Es decir, yo no puedo pedir perdón para algo que no me ha hecho. Sería como admitir exactamente que los presos políticos han cometido algún tipo de delito por el cual se les está señalando. Automáticamente, porque el indulto y la amnistía procede para los que están condenados, para los que ya tienen cierto tiempo cumpliendo pena. Entonces ya no tendría sentido pues hablar de la defensa de los presos políticos que injustamente están procesados si nos atenemos pues a un tipo de indulto o amnistía. De hecho, pues ha sido objeto de cuestionamiento. El mismo día que se estaban pronunciando, en este caso algunos abogados, hemos recibido llamadas de muchas de las personas que representamos, incluso hasta hubo un planteamiento que se hizo ahí por parte de uno de los abogados, donde yo entiendo, y es de que se le dijo a esa usuaria o a ese familiar de ese preso político que en caso de que el abogado no quisiera hacer el escrito, se refería pues a los abogados que quizás no están de acuerdo con esa tesis, que lo podía cambiar. Entonces, aquí estamos hablando de una situación de empuje, de casi convencer a las personas que la mejor opción que puedan tener es acogerse al indulto o a la amnistía. De hecho, nosotros no podemos ser inconsecuentes con un recurso de inconstitucionalidad que hemos sometido o hemos introducido ante la Corte Suprema de Justicia, donde hablamos y cuestionamos de la situación de que todos los presos políticos que hemos representado se aplicó mediante auto un archivo de la causa y no mediante sentencia o un sobreseimiento definitivo. ¿Qué pasa? Las personas están todavía de alguna manera sujetas a que el Estado pueda cambiar de actitud, porque es un año, un término de un año que se da a la persona para ver si se le puede seguir el proceso o no. ¿Cuál ha sido la dinámica de nosotros como defensores del pueblo? Esperar el transcurso de ese año y una vez de que se venza ese plazo, meter un escrito y decir, bueno, ya precluyó, el Estado no puede ejercer acción contra ellos. O bien, hubiéndose aplicado en este caso las rutas jurídicas. Sin embargo, pues eso aparentemente ya no es una opción para los abogados pues que han promovido en este caso el hecho pues de invocar un indulto. Cuando usted habla de que se ha perdido fuerza, ¿ustedes esperan más de esos interlocutores que en su momento, sí, cuando habían más de 700 presos políticos, veíamos algunas acciones bastante fuertes, pero ahora siente que ha bajado el nivel de presión contra el gobierno? Sí, de hecho es preocupante porque muchos de los privados de libertad de alguna manera creo que tendrían que hacer incidencia para de alguna manera presionar para que ese grupo interlocutor, y estamos hablando en este caso de la Alianza Cívica, pues presione de una manera más significativa para efecto de que estas personas queden en libertad. Sin embargo, pues nosotros no hemos visto ese mismo espíritu que en un determinado momento hubo. Hemos visto como que ha cesado, más bien el interés ahora lo miramos a la perspectiva de reuniones con partidos políticos, lo hemos visto en la perspectiva de reformas electorales, y yo siempre he dicho, es decir, no es que eso sea malo, no es que sea negativo, porque aquí se necesita del concierto de todas las estructuras partidarias, de todas las estructuras de la sociedad civil, de todo el conglomerado social, para efecto de unificar esfuerzos y que bajo un mismo pudiéramos decir, bajo un mismo esfuerzo, la sociedad nicaragüense pues pueda presionar para efecto de que se haga justicia. ¿Será que eso se debe a que en esta lista de 139 presos políticos no hay rostros tan reconocidos como lo hubo en su momento, al inicio? Pues porque ahorita lo que más hemos escuchado ha sido el caso de La Loa, de Masaya, y pues más que todo, pues el resto son poco conocidos, entonces posiblemente sea por eso que han cesado un poco la presión. Bueno, de hecho sería lamentable, porque para Dios, y pienso que para todo ser humano, todas las personas tienen igual valor, y una vez que estamos dentro de un pequeño espacio, a todos de igual manera afecta pues lo que es el encerramiento, porque después de la vida, el hecho de estar privado de la libertad, limitado en su libre ambulación, eso ya es bastante gravoso, de tal manera que pienso yo que sería erróneo pues categorizar, o más bien tener ese criterio que solo algunas personas que por su carácter de emblemática pues tengan esa opción a la libertad. Efectivamente usted nos ha mencionado, Edward es como la figura más reconocida actualmente de los que están en carácter de preso político. Iván Mallorquín de repente nos suena.
Después, de repente, Bernardo José Ramos Galo no suena. Es el señor de 64 años que se le detuvo por un asunto de droga y luego terminó con un asunto de ocupación de 4 cartuchos de dinamita. Y bajo una inconsistencia increíble, ¿no? Donde 3 días después se dan los hechos después de haber sido detenido. Entonces, y así tenemos el caso de Masaya, de Denis Javier, que en Masaya aparentemente él fue detenido, se le citó, se le detuvo y hasta después se armó un proceso con hecho futuro. Entonces, esas situaciones se están dando y por eso pienso yo de que es lamentable que estemos hablando en estos momentos de un posible indulto, es decir, vamos a perdonarle como que si efectivamente ellos cometieron esos delitos. ¿Se pueden aplicar estas rutas que ustedes habían propuesto anteriormente, antes de haberse promulgado la ley de amnistía? ¿Se pueden aplicar estas rutas que ustedes propusieron a estos 139 presos políticos o tienen que buscar o estudiarse cada caso? Bueno, las cosas como se hacen, se deshacen. Y si bien es cierto, de repente presenta alguna conflictividad por la manera en que se han manejado los procesos, tampoco en este caso las medidas cautelares, la convivencia familiar o la misma ley de amnistía no se ha aplicado en su justo medio. Si no, pues tendríamos que irnos incluso a los articulados de la misma ley de amnistía, donde hablaba de la no repetición refiriéndose a los procesados, cuando eso es una penalidad que se le aplica a los estados opresores, de la situación de que es a partir del 18 de abril hasta el 10 de junio. Entonces, ¿hasta qué punto pudiera ser válido el hecho de pedir de que se cobije al resto de procesados después del 10 de junio con esta ley de amnistía? Y si estamos pidiendo el indulto, eso incluso es un poquito más gravoso, porque ni siquiera implica el hecho de borrar antecedentes. Quedarían con antecedentes, únicamente quedaría el perdón. Entonces, para el familiar, definitivamente, el hecho de escuchar de que sus hijos, de que sus hermanos, de que sus padres, de que sus primos, de que sus parientes en general van a quedar libres, para ellos de repente eso basta. Pero yo pienso que las personas que están en el ejercicio de lo que es el aspecto jurídico tendrían que ser un poquito más consecuentes para expresarles pues, de que esto es como admitir de que ellos cometieron esos delitos, y pienso aquí que lo que debe haber es una mejor interlocución, es decir, una mejor representación. ¿Cuál podría ser el mecanismo que se aplique en estos casos? De hecho, las rutas jurídicas se pudieran aplicar y dejar sin efecto lo que es la ley de amnistía, porque hasta el momento la única persona que aparentemente ha resultado realmente favorecida con ella es Pierson, la persona que privó de la vida a la brasileña, la estudiante de medicina, que ahora fuera médico. Y en ese caso hubo un archivo definitivo. Es la única causa mediante notificación en que de manera concreta sí se pone. Porque si luego nos vamos a todas las otras notificaciones de todo el resto, de todos los presos políticos, vamos a ver que solo es archivo. Y solo archivo pues implica en este caso un proceso ahí pendiente, donde estas personas están expuestas a que en cualquier momento se les reinicie el proceso. ¿Ustedes se han preguntado qué gana el gobierno con tener estas 139 personas ahí detenidas? Bueno, antes se hablaba, y de esto de repente los políticos son como más avesados o más expertos en este campo. De repente podemos entender que son algunas condiciones mediante las cuales yo puedo demandar algunas cuestiones, pues, sin tener a disposición algunas fichas para negociar, pues, pero esto creo que más bien compete, pues, en este caso, a las personas que están dentro de las estructuras partidarias o dentro de la misma alianza cívica, para efecto puede negociar la salida de estas personas. Usualmente eso se ha expresado, bueno, de que ellos están como una especie de fichas para cambio. Bueno, doctor, esperamos que la situación de los presos políticos vaya mejorando y que se pueda aplicar lo que en derecho corresponde y no este indulto, considerando que ellos han asegurado que son inocentes de los delitos que se les está acusando y bajo los cuales los mantienen presos. Vamos a hacer ahora una pausa comercial para luego continuar con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Vamos ya con nuestro invitado Jorge Castro a hablar un poco sobre la extracción de uñas, ventajas y desventajas. ¿Qué instrumentos son los correctos para utilizar? Él nos lo dirá. Bienvenido, Jorge, grato que nos puedas acompañar. Buenos días, un saludo, ¿verdad?, a toda la teleaudiencia de Canal 10. En este caso, ¿verdad?, de la extracción de uñas, me gustaría hablar acerca de las ventajas y desventajas que tiene, porque los dos procedimientos
en algún momento podrían ser beneficiosos y en algún momento podrían perjudicar al paciente. Sí. Entonces la importancia de esto es valorar, ¿verdad? Cuál es la situación que te está llevando a la necesidad de extraer una uña. Entonces nosotros invitamos, ¿verdad?, a todas las personas que están teniendo, por ejemplo, problemas de uñeros, problemas de hongo en la uña, personas que tal vez tuvieron un golpe en los últimos días, les cayó algo pesado en la uña y se desprendió. Hay diferentes mecanismos y a la vez hay diferentes maneras de prevenir posteriores problemas, dado de que la uña tiende a complicarse después de golpe, después de trauma o de desprendimiento. Entonces, en algunos casos es una ventaja extraer la uña, valorando, ¿verdad?, la situación, y en algunos casos lo mejor es no extraerla. Ok, a veces incluso cuando se dan el golpe, ya ven que empieza a ponerse morada toda la uña, se retira la uña y no con los instrumentos necesarios, y se retira por completo la uña. ¿Qué es la desventaja en ese sentido? Bueno, lo que hay que tener como prioridad es que la uña está adherida a un lecho, ¿verdad? Un lecho que se llama lecho unguial, donde lo que se tiene que hacer a la hora de extraerla es despegarla. Es como cuando queremos tal vez quitar una etiqueta, que vamos quitando la parte nada más de la etiqueta sin rasgar, ¿verdad?, lo que está etiquetado. En el caso de la uña, un gran error es quitarla por jalones. Porque hay personas de que le duermen el dedo o tal vez en su casa, tal vez ellos tienen, ¿verdad?, la valentía de hacerse, ¿verdad?, una manipulación. Tal vez me tropecé, la uña me quedó en el aire, entonces vienen y se la jalan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que pueden quedar residuos de uña que no se desprendieron en su totalidad, y esto puede generar lo que son infecciones bacterianas, porque hay una lesión en la parte interna de la cutícula donde quedaron tal vez residuos de uñas rasgados. Entonces recordemos de que posteriormente va a haber una generación de uña nueva, y esta uña nueva se va a encontrar con estos residuos y va a haber complicaciones, va a haber dolor, va a haber una inflamación en la cutícula, pueden haber secreciones, mal olor, y en el caso de las personas que tienen enfermedades como por ejemplo la diabetes o enfermedades que te afecta la circulación de los pies, esto puede facilitar a que en corto tiempo haya una necrosis en el dedo, y esto podría perjudicar grandemente. Entonces es importante que a la hora de extraer la uña se despegue solo la uña, no se afecte lo que es el lecho unguial, porque también esto podría generar de que posterior a esto, cuando la uña venga naciendo, no sé si en algún caso has conocido a una persona que tiene la uña partida en dos, o solo le nació una parte de la uña y la otra no. Entonces esa es la desventaja que podría crear, de que al hacer una cicatriz en el lecho unguial, entonces la uña va a nacer con una marca, y estéticamente pues no se ve bien, es y como es algo una que no cicatriz tiene reparación en la uña, ¿verdad? Sí, y algo que no tiene reparación, la uña va a nacer así de por vida. Por tal razón, lo mejor es valorar antes si es necesario quitar la uña, ¿verdad? Y si se va a quitar, que se quite con el debido cuidado y que se saque toda la pieza completa. Excelente. Para no afectar. En el caso de que, por ejemplo, las personas que tienen uñas porosas o gruesas o con una coloración distinta, también tienen que valorar si es problema de micosis, tratar el hongo con una limpieza, ¿verdad?, en el área en el área afectada, y en pocos casos es necesario quitar la uña. La mayoría de las veces la uña se quita cuando ya está, por decir, en un 80% desprendida. Entonces tal vez hay pequeñas porciones adheridas, entonces lo mejor es quitar la pieza. Excelente. ¿Qué recomendaciones les damos a nuestros amigos y amigas televidentes en este momento que incluso tienen una situación similar y no es recomendable que vayan a su centro de belleza, sino donde un podólogo? Porque no estamos diciendo que no deben, ¿verdad?, recortar las uñas y eso, pero cuando ya son este tipo de situaciones, lo más recomendable es visitar al podólogo, que es el especialista en relación a la forma de retirar la uña para no crear algún tipo de consecuencias inevitables. Sí, nosotros siempre no hemos querido desprestigiar, ¿verdad?, el trabajo del estilista, el esteticista, ¿verdad?, en el corte de uñas, ni hemos querido tampoco desprestigiar lo que es el trabajo de la enfermería en los centros de salud público, pero nosotros tenemos ya más de 10 años de estar viendo todos los días este tipo de problemas, y hemos creado diferentes alternativas para curar los pies y las uñas, tratarlas de una manera poco invasiva y de una manera que garantizar efectividad a la hora de un tratamiento. Entonces los invitamos, ¿verdad?, que nos visiten si tienen un problema en sus pies. Estamos ubicados en Managua, en 2 sucursales. Estamos de donde fue el hospital Belespay, una cuadra al sur, media abajo,
y estamos en Los Robles de la funeraria Monte del Olivo, 2 cuadras arriba. Pueden reservar, ¿verdad?, para hacer su cita y así hacerle una valoración. Muchísimas gracias, Jorge. Yo sé que son muy profesionales por ahí, deben hacer su cita, muy importante. Recuerden cualquiera de las 2 sucursales. Si ustedes también como podólogos notan algún tipo de situación y enfermedad en cualquiera de las uñas, entonces ustedes también lo pueden remitir a otras instancias. Gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias también, ¿verdad?, por el apoyo a Fundación 10. Vámonos de inmediato con las chicas que están bien informadas. Adelante. Gracias, así es, seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Queremos nuevamente hacerle la invitación a que usted participe de este bonito arte de las decoraciones. Queremos poner en pantalla el número de teléfono para aquellas personas que nos han estado preguntando. Chimbomba Arte y Decoraciones, así se llaman, y usted puede llamar al número que aparece en pantalla, 8540-7054, 8540-7054, para que usted tenga mayor información y pueda ver tanto arte ahí deslumbrándole en esta temporada donde necesitamos elementos de decoración también para nuestros hogares, para las celebraciones cotidianas en el ámbito nicaragüense. Así que 8540-7054, Chimbombas Arte y Decoraciones. Nosotros vamos a saludar a nuestros cumpleañeros. Michelle Polanco, a esta hora vamos a iniciar saludando a una guapa niña que ustedes van a ver en pantalla. A continuación, Ashley Michelle Gómez Aburto cumplió sus 5 añitos, o cumple hoy sus 5 añitos. Saludos de parte de sus padres, tíos y abuelos. Muchas bendiciones. Así es, muchísimas felicidades, Ashley. También queremos saludar a Joan Mateo Hernández. Él cumple el día de hoy 9 años. Los saludos van de parte de sus familiares y amigos. Muchísimas felicidades y bendiciones a estos pequeños angelitos y que sigan cumpliendo muchísimos años más. Sí, que sigan creciendo. Ahora los chavalos son bien grandotes de por sí, ¿verdad? Qué bueno, hay que cuidarlos mucho. Saludos también a sus padres que hacen un gran trabajo. Ser padres no es nada fácil. Nos despedimos así, Michelle. Así es, hasta mañana.